Muy buenas tardes, bienvenidos a esta cuarta jornada de la reunión anual de enología. Y abrimos como esta tarde de cuarto día en la mesa número 4, que está dedicada a los sonidos contemporáneos, artes, comunicación y narrativa. Y tenemos la presencia de Sebastián Daniel Peñaranda, Portugal. Él nos va a exponer el tema del rol social político de la música comprometida durante las dictaduras en Bolivia. Es licenciado en Ciencias Políticas y Gestión Pública de la Universidad Mayor de San Andrés. Hizo un diplomado de Educación Superior, Organización y Administración Pedagógica del Aula. Realizó investigación sobre la transformación del rol social y político de la música de protesta durante y después de la dictadura de Bolivia, en Bolivia en 1964-82. Escribió artículos como El vivir bien y los objetivos del desarrollo sostenible como propuestas para la vida más plena. Los grandes cambios empiezan en casa y otros. Bienvenido, Sebastián, y pues tienes la palabra para exponer el tema que nos has traído a esta reunión de la cuarta mesa. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Bueno, la ponencia que yo voy a hablar esta tarde es justamente el rol social y político de la música comprometida durante las dictaduras en Bolivia, es decir, entre los años 1964 y 1982. Bueno, en esta primera imagen se puede ver al grupo Bolivia Corazón de América, conformado por Nilo Soruco, Luis Rico y Ernesto Cabur en el año 1978. Bueno, ya entrando en la temática, primeramente algunos aspectos generales. Mencionar, bueno, que la metodología de esta investigación se ha basado en el método histórico y en la técnica de la investigación documental, es decir, en la revisión bibliográfica de distintas fuentes, y en el método etnográfico y las entrevistas con los músicos en cuestión y con personas de su entorno cercano. Ahora, ya entrando a lo que vendría a ser el contexto internacional de las dictaduras en Bolivia, muy brevemente hacer mención de la Guerra Fría, que bueno, fue un conflicto ideológico, político, militar, social, económico entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y bueno, eso en el caso de Latinoamérica significó que Estados Unidos buscaba evitar que gobiernos socialistas o comunistas puedan llegar al poder y sigan un poco el ejemplo de Cuba tras la Revolución Cubana. Entonces, en ese sentido, bueno, hubieron varios golpes militares en toda la región, incluyendo Bolivia, y posteriormente los gobiernos militares, se coordinaron a través de lo que hoy se conoce como el Plan Cóndor, que consistía, bueno, en la asistencia mutua, tanto a nivel técnico, militar, el intercambio de información, intercambio de presos políticos, etc. Ahora hablando ya un poco más concretamente del contexto histórico boliviano de este periodo, como ya dije, es un periodo entre 1964 y 1982. Fue un periodo de mucha inestabilidad política, evidentemente, pero también cabe mencionar que no todos los gobiernos militares tuvieron la misma tendencia. Es decir, hubo gobiernos que tuvieron una mayor inclinación hacia la izquierda, hacia el nacionalismo, como pueden ser el gobierno de Juan José Torres o de Alfredo Obando en la primera parte de su gobierno, pero muchos de los otros gobiernos en general estuvieron alineados más hacia la derecha y con una vinculación en varios casos muy cercana a los Estados Unidos, ¿no? Dentro de este periodo, destacar, bueno, lo que se conoció como el septenio bancerista, que fue, digamos, dentro de este periodo de tanta inestabilidad, el gobierno militar que tuvo una mayor duración, digámoslo así. Ahora, bueno, ya entrando en la temática específica, primero hay que entender algunos aspectos generales sobre qué se va a entender por música comprometida, ¿no? La música siempre tiene una razón social. ¿Qué quiere decir esto? La música siempre busca expresar
los sentimientos, las necesidades de las personas, pero dentro de la música en general hay una música también intencionalmente política, digámoslo así, ¿no? Esta música es influida por el contexto social, por el contexto político y al mismo tiempo busca influir en este contexto, ¿no? Un segundo aspecto que creo que es importante mencionar es que el significado de lo que se dice puede ser mayor al intencionado en el caso de la música comprometida. ¿Qué se quiere decir con esto? Los músicos obviamente tratan de emitir un mensaje, ¿no? Pero la ciudadanía, que son los que al final los receptores de esta música, muchas veces le pueden dar otro significado a las canciones según sus propias vivencias, ¿no? Entonces, en ese sentido, muchas veces el mensaje que busca el músico emitir, de alguna manera puede cambiar un poco y puede verse ampliado en cierta manera por la ciudadanía, ¿no? Y un tercer aspecto que creo que es importante también recalcar es que nosotros como bolivianos y en general como latinoamericanos tenemos una relación muy cercana con el ámbito musical. En este sentido, bueno, me voy a permitir leer una breve frase de Manuel Monroy Chazarreta que dice: nacemos, crecemos, nos enamoramos, nos separamos, peleamos, luchamos y partimos con el eco de una canción. Nuestros aniversarios son siempre cantados, también nuestras despedidas. Entonces creo que es importante también destacar este aspecto de cómo nosotros como latinoamericanos y como bolivianos tenemos esta cercanía, digamos, con el ámbito musical. Y bueno, respecto aquí a las imágenes, pueden verse 4 tapas de algunos discos que fueron, bueno, que son representativos respecto justamente al periodo de las dictaduras. Ahora, hablando ya de lo que es, bueno, de lo que fue la censura y los medios de difusión que empleó la música comprometida durante las dictaduras, simplemente mencionar, bueno, que evidentemente durante este periodo había una censura muy fuerte a todas las libertades, lo que obviamente incluía la libertad de pensamiento. Entonces, en el caso de los músicos comprometidos, esto implicó, por un lado, que no tenían acceso a los medios de difusión masivos, porque en muchos casos, en esa época se hablaba de las listas negras de músicos, de canciones, entonces estas personas obviamente al no poder prácticamente trabajar se veían afectados negativamente en sus ingresos económicos, ¿no? Pero obviamente la represión no solamente se limitaba a esto, sino que en muchos casos, prácticamente en todos los casos, en algún momento todos los músicos tuvieron que o entrar en la clandestinidad o salir al exilio, porque en Bolivia la situación era que ellos iban a acabar o en la cárcel siendo torturados o en algunos casos incluso asesinados, ¿no? Ahora, bueno, los medios de difusión de los que se valió este tipo de música durante las dictaduras fueron diversos. También aquí cabe mencionar que como hubo algunos momentos de mayor apertura democrática dentro de estos casi 20 años de dictaduras militares, en estos momentos había más posibilidad de difusión, ¿no? Por ejemplo, en general en los medios de comunicación no hubo mucho acceso por parte de los músicos a los medios de comunicación, exceptuando el caso del semanario Aquí, dirigido por Luis Espinal, y las radios mineras. Por otra parte, bueno, durante estos periodos de mayor apertura hubo también festivales de música social que fueron en general organizados por las universidades y por las radios mineras. Y bueno, también existían distintas peñas folclóricas como la Peña Naira, la Peña Coritica, en las que este tipo de música podía difundirse. Y bueno, también el ámbito universitario, como ya mencioné, fue muy importante, sobre todo con las guitarreadas que se daban. Claro, obviamente estos eran grupos más pequeños, pero no dejaban de ser un medio de difusión importante, ¿no? Y finalmente, bueno, referirme a los festivales que se realizaban de manera internacional.
En este caso, estos festivales de música social se basaban en que músicos de distintos países que hacían este tipo de canto comprometido, bueno, se juntaban en un solo festival, en un solo concierto, y bueno, esa sería un poco la figura de los medios de difusión. Y finalmente, bueno, en los momentos donde había más censura y más represión, también había otros medios por los que se difundía esta música, como eran, por ejemplo, conciertos o grabaciones de discos de manera clandestina. Y también algo muy interesante es las redes que se formaban en base a amistades, digamos, en las que circulaban cassettes de este tipo de música que alguna persona podía conseguir quizás del exterior o también de algún músico nacional, ¿no? Y que en base a estas redes iban un poco circulando también esta música. En el caso, bueno, aquí de las imágenes se puede ver, esta es la tapa de un disco justamente que se llamó Abril en Managua, que fue justamente uno de estos festivales internacionales, y en esta otra foto se puede ver a los hermanos Junaro y a Luis Rico, los hermanos Junaro de Savia Nueva. Bueno, aquí voy a hablar un poco de las particularidades del caso boliviano en relación a la música comprometida, es decir, un poco qué aspectos diferenciaron a la música comprometida boliviana respecto a la música comprometida de otros países de la región, usando como ejemplo la emblemática La Caraqueña de Don Nilo Soruco. Bueno, en primer lugar mencionar la mutua influencia que tuvo el contexto con la obra y vida de los diferentes artistas. En el caso de Nilo Soruco, bueno, muy brevemente mencionar que él fue un músico y profesor tarijeño, también él fue miembro del Comité Central del Partido Comunista de Bolivia y secretario ejecutivo del Magisterio Urbano a nivel nacional, y él escribió esta canción cuando estaba en el exilio durante el gobierno de Banzer en Venezuela, ¿no? Entonces, en ese sentido, justamente se ve reflejado ese contexto en la obra, ¿no? Porque en esta canción se habla del exilio, de lo difícil que es el exilio, de la ansia de retornar a Bolivia, de la ansia de volver a ver a la familia y de la esperanza de que a Bolivia le esperen tiempos mejores, digamos. Un segundo aspecto común a la música comprometida boliviana fue una combinación entre un elevado nivel poético con un mensaje claro y directo. Tal vez matizar un poco con el caso de otros países en el que se recurría más a metáforas, porque los músicos no se veían obligados a exiliarse en todos los casos, y como seguían en su país, obviamente no podían hablar abiertamente, entonces recurrían a metáforas, ¿no? Pero como en el caso boliviano, en general los músicos tuvieron que optar en algún momento por el exilio, su mensaje era mucho más directo y frontal. Un aspecto también en este sentido importante fue la reivindicación de ritmos folclóricos que se hizo a través de esta música. En el caso de la caraqueña, bueno, es una cueca, ¿no? Y un último aspecto en este punto, común a la música comprometida boliviana y que se puede ejemplificar en este caso, es la cercanía que hubo y compenetración entre la música y otras ramas artísticas afines, ¿no? En algunos casos se ve, por ejemplo, que obras de artistas plásticos se usaron para las tapas de algunos discos. También se musicalizaron muchos poemas, justamente en el caso de Nilo Soruco, no es el caso de esta canción, que es de su autoría, pero sí en varias otras. Bueno, él musicalizó poemas de diversos poetas bolivianos y de otros países, destacando el caso de Óscar Alfaro, ¿no? Y esto también es algo común, digamos, a la música comprometida en Bolivia. Y bueno, eso sería en este punto. Ahora, ya hablando un poco de lo que fue el rol específicamente durante las dictaduras que cumplió este tipo de música, en primer lugar surgía de una necesidad social, ¿no?
la gente en ese momento no podía obviamente hablar abiertamente, entonces esta música era un canal de expresión de todo lo que las personas no podían decir. En segundo lugar, era también una crónica de época, es decir, acompañaba a todos los procesos históricos, pero al mismo tiempo los músicos tenían la posibilidad de ser una especie de heraldos, es decir, que anunciaban también un poco, se adelantaban un poco a lo que iba a suceder, por decirlo de alguna manera. Obviamente, probablemente el tema más fuerte de rol social político en este periodo fue la lucha por la recuperación de la democracia, ¿no? Entonces, este tipo de música criticaba obviamente todo lo que pasaba durante las dictaduras militares y al mismo tiempo cumplía un rol de resistencia. Por otra parte, en esta época también se puede hablar de que existía una esperanza de un mundo mejor, ¿no? Toda una utopía también, por ejemplo, de una mayor unidad latinoamericana, de un mundo con mayor libertad, con mayor justicia. Entonces, todas estas temáticas se veían reflejadas en las canciones de este género. Y también, por ejemplo, el tema de la unidad latinoamericana se puede ver un poco en todos estos festivales, ¿no? En los que participaban músicos con este tipo de canciones de distintos países. Y finalmente, bueno, este tipo de música cumplía un rol de movilización social, de nexo, digamos, entre las personas. Por ejemplo, como mencionaba el tema de los cassettes, ¿no? Se generaban, digamos, estas redes un poco, y para la gente también era una manera de mantener viva la esperanza, digamos, de experimentar también una especie de catarsis, de sanación de todo lo que estaba pasando, y al mismo tiempo expresar la rebeldía social, ¿no? Y seguir, digamos, en esa lucha de la recuperación de la democracia. En estas imágenes se puede ver a Benjo Cruz, a Nilo Soruco y en este caso a Mercedes Sosa y Luis Rico en el Festival Internacional Varadero 81. Ahora, bueno, ya empezando a concluir, hablar de lo que es el rol posterior a las dictaduras, que hasta el día de hoy sigue cumpliendo este tipo de música. Bueno, en primer lugar, es una continuación de esta utopía revolucionaria, digamos, de una esperanza de un mundo mejor, pero al mismo tiempo está relacionada con un fuerte compromiso con la democracia en la actualidad, ¿no? En este sentido tiene un rol pedagógico importante, en el sentido de que generaciones más jóvenes, como yo, que gracias a Dios no hemos vivido estos periodos, podamos conocer, ¿no? Realmente y entender lo que ha significado la recuperación de la democracia y lo que implica el tener un régimen democrático y realmente saberlo valorar, ¿no? En este sentido también, bueno, es un importante legado cultural que sigue siendo desarrollado por nuevas generaciones de músicos que hacen este tipo de canciones. Y finalmente, bueno, un aspecto muy importante es que actualmente está muy vinculada esta canción con la exigencia de verdad, justicia y reparación en relación a las víctimas de las dictaduras, y que obviamente todo este aspecto sigue sin esclarecerse, ¿no? Y bueno, obviamente también muy en relación a esto, un homenaje a todos los mártires de la recuperación de la democracia. Y bueno, básicamente esa sería su rol actual. En estas fotos, en esta foto de abajo se puede ver a Ricardo Cox, que él fue del grupo Calasasaya, a Manuel Monroy y a Carlos López de Sabia Nueva. Y en esta otra imagen se puede observar a Jesús Durán. Un poco también estoy mostrando algunas imágenes de estos músicos porque en muchos casos no se los conoce y su obra no es muy conocida actualmente, ¿no? Ahora, bueno, en cuanto ya a las conclusiones, mencionar en primer lugar que tanto la vida y la obra de estos artistas está indisolublemente ligada a su contexto, ¿no? Que han sido las dictaduras militares. Y en segundo lugar, lo que ya mencionaba, ¿no? Que es muy importante
entender que la recuperación de la democracia ha sido un proceso muy doloroso para el pueblo boliviano y que en ese sentido es realmente importante que se pueda valorar la democracia. Bueno, un tercer aspecto sería el que las dictaduras han afectado a todos los ámbitos, obviamente, uno de los cuales fue evidentemente la música, y que en ese sentido es necesario que se hagan más investigaciones en las que se pueda ampliar el conocimiento sobre este periodo y cómo afectó a otros ámbitos artísticos y a otros ámbitos en general, ¿no? Como puede ser la comunicación, por ejemplo. También mencionar que considero que es muy importante que se dé mayor visibilización a toda esta obra musical, que es obviamente una herencia cultural nuestra, que está relacionada con nuestra historia, que está relacionada con la recuperación de la democracia. Y es importante en ese sentido darle valor a la obra musical de estos artistas y también a su vida, ¿no? Que ha sido una vida de mucho compromiso y de mucho sacrificio. Finalmente, en un ámbito más general, mencionar que la cultura siempre es un ámbito de encuentro entre personas diferentes, puede ser de diferentes nacionalidades, diferentes estratos sociales, etc. Y por otro lado, la música se podría decir que es sentipensante. ¿Qué quiere decir esto? Que apela por un lado al ámbito emocional y por otro lado al ámbito racional. En este sentido, es muy importante que se busquen propuestas para vincular justamente el ámbito cultural con otros ámbitos, como pueden ser, en este caso, el ámbito político y el ámbito social. Y bueno, concluir aquí mencionando las fotos. En esta primera se puede ver al dúo Negro y Blanco, en esta otra se puede ver a Carlos López, y bueno, estas dos serían las tapas de dos discos también importantes de este periodo. Y bueno, esa sería la ponencia. Muchas gracias. Quedo atento a cualquier duda o consulta que pueda haber. A Sebastián Daniel Peñaranda, que prácticamente ha sido muy calculador los 20 minutos. Qué bien. Entonces, bueno, están invitados a hacer alguna consulta, hacer una pregunta. Sí, allá, por favor, el micrófono. Bueno, muchas gracias por hacer un tema tan pertinente, ¿no? Que hasta ahora no se habla mucho, ¿no? Sobre estos artistas que en realidad han sido un fuerte pilar para la reconstrucción de la memoria de las dictaduras y todo eso, ¿no? Tengo una duda que en realidad es más una curiosidad, ¿no? Si es que estos artistas como Benjo Cruz, como Nilo Soruco, ¿no? Como los integrantes de Savia Nueva, ¿no? Los hermanos Junaro y demás, tenían alguna afinidad o alguna adscripción étnica, o cómo fue esta recuperación de alguna, digo, de músicas autóctonas indígenas, ¿no? No sé si tengas conocimiento de esto, quizás tenga que ver más con su biografía y la trayectoria artística de cada uno de estos cantautores. Eso. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno, realmente es algo muy variable, ¿no? Esto porque evidentemente, como tú dices, tiene mucha relación con el tema de la biografía de cada uno de estos autores. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, Benjo Cruz, digamos, él estudió en la Argentina, entonces a lo que me refiero es que tienen obviamente orígenes étnicos muy diversos, también son de estratos sociales diversos, han tenido biografías diferentes, pero yo creo que lo que había en común era un poco un sentimiento de que era importante recuperar nuestra cultura, ¿no? En este caso, y sus ritmos folclóricos. Entonces, por eso es que muchos de ellos empezaron a trabajar en ritmos nacionales, en ritmos folclóricos nacionales, y empezaron a darle visibilidad, ¿no?
también, obviamente, esto iba paralelo a todo el trabajo, digamos, de compromiso sociopolítico que ellos tenían y era parte de ese compromiso sociopolítico, ¿no? Eso es lo que te podría decir. Bueno, agradecer a Sebastián la invitación. Yo soy la hija mayor del profesor Nilo Soruco Arancibia y me parece muy interesante la pregunta que hizo la muchachita anterior y decirle que en las épocas de las dictaduras lo étnico no estaba visible, estaba invisible. Entonces, los que lucharon en esa época eran personas, digamos, de clase media y obreros, trabajadores, en fin, campesinos, pero tenían la vivencia de lo que era el contexto político y social de esas épocas. Era un aplastamiento total de los derechos de los trabajadores. O sea, no les permitían absolutamente nada. O sea, la dictadura ha sido las dictaduras en toda Latinoamérica han sido muy duras. No es lo mismo que ponerlo en el contexto actual. El contexto actual no tiene nada que ver con dictaduras, porque nosotros, la familia, por ejemplo, del profesor Nilo Soruco, ha sufrido en carne propia lo que es realmente una verdadera dictadura. A papá lo sacaban, cada que había una revuelta militar, lo sacaban en pijama. Y teníamos frente a la casa, controladas con metralla en mano, a los tiras famosos que decían, ¿no? Entonces, nosotros éramos muy niñas y prácticamente teníamos temor hasta de salir de la casa. Entonces, mamá, con mucha inteligencia, nos decía, no se asusten, nos están cuidando, abran las puertas, porque aquí no está el papá, ¿no? Entonces, eso es muy importante que los jóvenes, las generaciones de ahora, conozcan y diferencien lo que estamos viviendo ahora con lo que se vivió en esos años, ¿no? El pasado es muy importante revivirlo, pero con una consigna muy importante, que es revivir para corregir errores y no revivir para atacar más violencia y que no nos entendamos entre hermanos. Papá siempre ha luchado por la paz. Él jamás empuñó un arma y con su canto y su voz nos decía que la vida es linda, pese a todas las adversidades que sufrían todas los personajes de esa época. Muchas gracias. Sí, por favor, cortita la consulta que le vamos a hacer. No, simplemente sugerirte dos cosas, querido hermano, felicitarte primeramente. Es un trabajo preciso, fundamental. Vivimos en un estado que lamentablemente no tiene una casa disquera, ¿me entiendes? Yo he crecido con casas disqueras, he comprado el disco de Nilo Soruco a 10 lucas en reventa, en Discolandia. Sería preciso que el MUSEF tenga una discoteca que valore la música boliviana y empiece a comprar material que ya no hay. No vas a encontrar discos de Savia Nueva, ¿me entienden? Debería haber parte del Estado que se preocupe a partir de esta tesis de recuperar por lo menos este canto fundamental y el canto étnico que es avasallador. Dos, la letra de la carqueña le faltan eses, corregílas, hermano, son unas eses y va a quedar muy bien la letra. Si la escuchas bien, de autoría del profesor Nilo Soruco, hay unas eses que faltan en plural. Y la segunda sugerencia es sacarlos a los negro y blanco, que no son de dictadura, y tal vez poner los montoneros de Méndez, ¿me entiendes? Porque eso descontextualiza, negro y blanco no son de dictadura, son de mi generación, y como que lo saca de foco esas lindas portadas de Alfredo Domínguez. Simplemente eso y felicitarte nuevamente. Gracias. Bueno, muchas gracias. Pues felicitar a Sebastián, que realmente ha hecho una recopilación histórica, y también a la hija de don Nilo Soruco. Gracias por estar aquí y también un poco contextualizarnos con esa realidad que realmente era muy difícil de poder afrontar para muchas familias.
y una de ellas ha sido la suya, y pues agradecidos por que esté presente aquí en la RAE, apoyando o un poco ampliando el panorama de lo que nos expuso Sebastián. Muchas gracias, Sebastián, muchas gracias, señora. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. Sí. Bueno, simplemente para agradecerle, señora Semle, por su presencia, por también su colaboración para este trabajo. Y bueno, respecto al último comentario que hacía referencia al tema de la letra, bueno, yo la copié tal cual está en el libro de Don Nilo Soruco, como Gato Panza al Sol. Entonces, bueno, esa es, digamos, mi fuente de la letra. Y en cuanto al dúo negro y blanco, simplemente mencionar que, bueno, como dije anteriormente, la temática está referida a las dictaduras, evidentemente, pero también al rol que sigue y siguió jugando esta música posteriormente a las dictaduras en Bolivia, ¿no? Por ejemplo, el dúo negro y blanco tiene justamente una canción, el 71, que habla de la dictadura de Banzer, ¿no? Entonces, un poco ese es también el contexto en el que no está centrado netamente en las dictaduras, sino también en el rol que sigue cumpliendo esta música hasta el día de hoy. Eso simplemente, y nuevamente muchas gracias a todos por su presencia. Vamos a ahora escuchar a Denise Mayelius Camaita Ramos. Es estudiante de la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica Boliviana de La Paz. Es miembro de la Sociedad Científica de Ciencias Políticas también de la Universidad Católica, ponente en el 16º Congreso Nacional de Ciencias Políticas en Buenos Aires. Ha sido coordinadora voluntaria en el CEXPIR para la organización de las charlas TED que organizó la Universidad Católica en 1992, monitor en la observación ciudadana y de la democracia durante la gestión también 2022. Ella nos expondrá el consumo musical como elemento de estatus sociocultural en las ciudades de La Paz. Muy bienvenida a este evento, Denise, y pues tienes la palabra para exponer el tema consumo musical, como lo dije, como elemento del estatus sociocultural. Claro, buenas tardes, gracias. Bueno, primero voy a iniciar agradeciendo a mi asesora porque realizó esta pequeña investigación en el marco de las asesorías de la RAE, Gabriela. Yo, la verdad, he disfrutado mucho haciendo esta investigación. Bueno, iniciamos con la introducción. Antes de mencionar el objetivo y la metodología, creo que es importante mencionar la música y su transversalidad, ¿no? Entonces, la música es un arte que permea las culturas de forma transversal y con la evolución tecnológica y la globalización, esto se suma a la dinámica de consumo capitalista, ¿no? Propia de las sociedades actuales. Entonces, en la actualidad se deja atrás el consumo orgánico, si se quiere decir, en el que se escuchaba música en ocasiones especiales o en momentos específicos y se empieza a constituir como una práctica más cotidiana, habitual y accesible a todos, ¿no? Entonces, bajo este orden internacional capitalista se modifican ciertas formas de relacionamiento social y de consumo. Para introducirlo a la ciudad de La Paz, creo que es importante mencionar que en la sociedad paceña, las diferencias sociales y económicas van más allá de lo material y se manifiestan en cuestiones culturales cotidianas, como lo es el consumo musical. Bueno, entonces entramos a algunos conceptos clave, que en este caso son clase social y estatus sociocultural. Perdón, me olvidaba mencionar el objetivo, que el objetivo de esta pequeña investigación es determinar los elementos que constituyen la relación entre consumo musical y estatus sociocultural. La metodología que se ha utilizado para esta investigación son una serie de entrevistas que se han realizado a personas entre 30 y 50 años. Bueno, en realidad toda la investigación se van a ver citas a algunas de las entrevistas, ¿no? Bueno, pasaba a los conceptos clave.
clase social. Entonces, vamos a entender por clase social a las diferentes posiciones que se estructuran en las sociedades en función al acceso diferenciado de poder y capital. Entonces, las identidades de clase, al verse influenciadas por los medios de producción capitalistas, generan construcciones basadas en la percepción que las personas tienen sobre su posición en la estructura social jerárquica. Bueno, estatus sociocultural. Vamos a comprender estatus sociocultural bajo el concepto de capital social y capital cultural de Bourdieu. Entonces, citando a Bourdieu, el capital social y cultural son las representaciones, aptitudes y habilidades que posee una persona que le otorgan cierta posición de privilegio en la sociedad. Entonces, bajo esta idea vamos a comprender al estatus sociocultural como algo que trata de explicar el proceso en el cual las personas asocian el consumo musical de determinados géneros a la pertenencia de cierta clase social. Entonces, en esta dinámica se van a implicar ciertas cuestiones como la categorización del consumo musical o la superioridad intelectual, entre comillas, en función a determinado consumo musical, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar a la relación entre consumo musical y estatus sociocultural, en el cual vamos a mencionar 4 elementos bastante puntuales, iniciando con la otredad. Para iniciar este elemento, voy a leer a uno de los entrevistados. Lo que escuchaba de más chango es lo que me gusta ahora. Lógicamente se ha visto influenciado por mis padres, más que todo por mi alrededor. Por eso soy un poco más conservador, aunque la cumbia sí la escucho por motivo de trabajo y por mi alrededor y por el ambiente en el que estoy, pero no es tanto de mi agrado. Ya, entonces, lo que nos muestra esta entrevista en realidad es que las personas muchas veces tratan de hacer esa diferencia entre lo que yo consumo y lo que me representa de lo que el otro consume y no me representa, pero tengo que aceptar porque es parte de mi contexto, ¿no? Entonces, en el ejemplo se observa la clara relación que hay entre el consumo musical y estatus sociocultural, cuando la persona justamente hace esa dicotomía entre los géneros de lo que escucha él por preferencia propia y de lo que tiene que escuchar en su trabajo, ¿no? Porque justamente está ahí. Bueno, antes de pasar a los siguientes 2 elementos, creo que es importante mencionar las fiestas y el consumo musical, particularmente en el contexto paceño, porque en el contexto paceño las fiestas son un evento muy importante de socialización, donde no solo se ven danzas, sino también se ve la música, ¿no? Entonces, en La Paz existen diferentes tipos de fiesta. Está las fiestas patronales, como son los prestes, o están los eventos sociales, quizás como los bautizos o los matrimonios, ¿no? Entonces, en esta variedad de fiestas, lo que yo quiero puntualizar no es necesariamente la diferencia de géneros que hay, porque evidentemente si uno va a un preste se tiende a escuchar cierto género y si uno va a un boliche se tiende a escuchar otro tipo de género musical, ¿verdad? Lo que yo quiero puntualizar es en realidad las implicaciones culturales que tiene esto, que se vinculan a ciertas identidades de clase y evidentemente al estatus sociocultural. Bueno, una vez aclarado esto de la influencia de las fiestas, vamos a empezar con la diferenciación entre consumos, que es el consumo privado y el consumo público. Entonces, el consumo privado es lo que consume uno cotidianamente por gusto personal y el consumo público es lo que se consume en compañía de otras personas y en eventos sociales. Nuevamente voy a leer la cita para poder explicarlo mejor. En las fiestas se escucha más cumbia nacional, bueno, es todo variado, pero en sí yo escucho aquí música clásica de los 80s y de los 90s y ahora un poco de música china para relajarme. Eso sí, aquí en la casa hay una diferencia entre lo que escuchas en las fiestas y escuchas en tu casa. Entonces aquí vemos cómo se intenta hacer una diferencia entre lo que nuevamente se consume dentro del hogar, que sería el sector, o sea, que entenderíamos como el ámbito privado, y lo que se consume fuera del hogar, como en las fiestas, que es como lo público, ¿no? Entonces, bueno, eso.
Luego pasamos a la temporalidad, que en realidad esto se puede relacionar mucho con el tipo de fiesta, como mencionaba anteriormente, pero algo que se ve en ambos casos, sin diferenciar el tipo de fiesta como tal, es el estado alcohólico de las personas, en función a qué tanto alcohol haya consumido una persona. Muchas veces tiende a aceptar más. O sea, como las personas se desinhiben, tienden a disfrutar más abiertamente ciertos géneros que en la sobriedad no lo harían. Esto es muy importante porque nos permite abarcar el concepto de gusto culposo, que es algo que realmente te gusta y puedes, o sea, aceptar, y en privado escuchas, pero cuando se trata de socializar, ese género que escuchas realmente no lo aceptas, ¿no? Justamente no se acepta eso porque tiene ciertas implicaciones asociadas a la clase. Bueno, pasamos a la discursividad. Bueno, para entenderlo vamos a nuevamente leer una entrevista. Para este punto ha sido muy importante poner la pregunta, porque la pregunta es, ¿qué entienden por cultura musical? Y por ustedes, ¿qué tan importante es la cultura musical dentro de su familia? ¿Por qué es importante la pregunta? Porque yo, por cultura musical, me refería a algo más general, me refería o sea, yo esperaba que las personas me den una respuesta en la que se hable de consumo y producción musical desde sus comunidades o para sus comunidades o desde su contexto, ¿verdad? Pero me he dado cuenta que en la mayoría de las respuestas se asociaba cultura musical a la idea de lo culto, y también esta idea de lo culto de alguna manera se asocia a ciertas clases sociales, que en este caso se asocia a una clase social alta, ¿no? Bueno, voy a leer la respuesta que me han dado. Entonces, tener una cultura musical, yo lo vería de la manera de analizar y según eso saber si realmente te gusta, porque hay algunas canciones que realmente son muy tristes. O sea, no me refiero a para llorar, sino a que la letra es muy pobre. Entonces, realmente tener una cultura musical significa que no solamente te guste algo que esté de moda ahora, sino que sea algo que tú puedas entender, puedas analizar y te digas, sí me gusta, me representa, o solamente lo estoy escuchando porque me gusta el ritmo. Entonces, la discursividad se da cuando las personas clasifican cierto contenido, en este caso la música, entre bueno y malo, a partir de subjetividades meramente personales, y esto obviamente es fruto del contexto social en el contexto sociocultural al que pertenecen, ¿no? Y finalmente, algunas conclusiones y observaciones respecto a los prejuicios que se forman alrededor de estos puntos, ¿no? Ya. Primero mencionar que la idea de otredad guarda bastante relación con la idea de lo privado y lo público. Y esta idea de que lo privado es una elección propia y lo público es algo que realmente sale de tus manos y no te representa ni te puede identificar tanto, ¿verdad? Entonces, esta idea prueba que evidentemente sí se construye un estatus sociocultural vinculado a la clase social que siempre busca jerarquizar. Este último punto es bastante importante porque esta estratificación que generalmente se hace se extrapola del ámbito socioeconómico a lo social-cultural y genera ciertas acciones similares que muchas veces caen en discriminación, racismo, de forma implícita, ¿no? En el accionar cotidiano de las personas. Y nada, para concluir, creo que es importante que veamos la música como una cuestión artística que todos podemos disfrutar, sin importar que el género tenga ciertas implicaciones de clase, que eso es muchas veces inevitable. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es respetar el consumo musical de los demás. Eso. ¿Alguna consulta de parte del público? El consumo musical desde una perspectiva de la clase social.
Yo tenía una consulta en el sentido de cómo es que, digamos, te puede agradar, por ejemplo, música rock o música criolla común, diremos, en una zona marginal, digamos, ¿no? Te puede igual gustar, digamos, ¿no? Y en las clases altas, en todo caso, o clases económicas, ¿qué tipo de incidencia pueda tener esa música actualmente? ¿No? Es una originaria, una nativa, una folclórica. ¿Has hecho ese tipo de equilibración o medición de esos impactos que tiene en esos sectores? Claro, en realidad, basándonos en prejuicios, muchas veces se puede asumir que en ciertos sectores sociales se escuchan determinadas músicas y en ciertos otros se escuchan otras determinadas músicas. Sin embargo, creo que justo al realizar las entrevistas me doy cuenta que la globalización y la revolución tecnológica han jugado un elemento muy importante, porque esto ha hecho que diferentes géneros sean más accesibles a realmente todas las personas, por lo menos todas las personas con internet. Entonces esto ha hecho que justamente estos géneros más quizá nacionales se abran camino en otros sectores, en varios en realidad. Lo mismo al revés. ¿Y tiene alguna, digamos, forma de comportamiento? ¿Incide, por ejemplo, que hay los grupos, las fraternidades o, por ejemplo, de caporales, digamos, ¿no? Y casi la mayoría son en los festivales de clase media o clase alta, en todo caso, digamos, ¿no? Es por este medio que tú dices, es la incidencia de la música y el medio de comunicación que ha incidido en estos sectores. No hay un otro, digamos, elemento que pueda privarte de poder acceder y a vincularte con esos sectores sociales donde se da con más fuerza esas danzas, o es bien limitativa también la presencia de esos sectores con ese tipo de expresiones. Claro, en realidad justamente lo que yo entendía o lo que yo expresaba como limitativo es quizás estas ideas de pertenencia de clase y este tema de, por ejemplo, mencionaban en alguna de las entrevistas que no las puse, que tal vez preferían escuchar música, o sea, clásicos de los 80 y los 90 que abarcaban rock, que igual es una categoría que todavía no se define porque abarca muchos géneros, pero abarcan rock y algunas cumbias mezcladas con sonidos de rock. Muchas veces esto, o sea, la gente tiene ciertas implicaciones el hecho de escuchar un género, ¿no? Que es escuchar clásicos a escuchar chicha, digamos. Entonces, es justo lo que trataba de mencionar en la explicación, que las personas prefieren decir que a pesar de que disfruten también la cumbia o la chicha, prefieren decir que escuchan otros géneros porque tiene ciertas implicaciones de clase decir que escuchas cumbia. Bueno, Denise, muchas gracias por tu aporte. No sé si alguien quiere, una preguntita así corta. Ya estamos al top. Muchas gracias por compartirnos tu investigación. Una consulta más de tipo metodológico es ¿cuántas entrevistas has realizado y cómo has seleccionado las personas para entrevistarlas? ¿Qué contextos sociales tenían que cumplir para que sean candidatos a tus entrevistas? Claro. En realidad la investigación todavía no está terminada, pero lo que planteábamos era basándonos un poquito en las zonas de La Paz, hemos hecho entrevistas en la zona del Alto, en la zona de La Paz, en el centro y en la zona sur. Entonces, se han tomado familias y por familias hemos entrevistado más o menos a 4 miembros. Bueno, pues muchas gracias a Denise Mayeli. Les damos un fuerte aplauso. Invitamos a Judith López. Judith es antropóloga de la Universidad Mayor de San Andrés, miembro del Taller de Historia Oral Andina y de la Red Latinoamericana de Mujeres SICUS.
Es directora del conjunto musical femenino Comunidad Inalmama, Sagrada Coca, y 3 décadas de actividad musical y gestión cultural. Realizó muchas investigaciones sobre música, danza y otros elementos vinculados a su actividad musical. Entonces, Judith, estamos dispuestos a escucharte con el tema que pusiste a tu trabajo, Warmis Pusiris. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Y bueno, el Pachacuti de las Warmis Pusiris le puse, ¿no? ¿Y qué es el Pachacuti? El Pachacuti es ese tiempo, el tiempo que fluctúa de bajada, de subida, pero no es lineal. Para la cultura andina el tiempo no es lineal, ¿no? Es algo que puede fluctuar. Y es así como ha sido la historia de las mujeres en el contexto de la música, en el proceso histórico. Pusiris, Pusiris es de la palabra aymara soplar, soplar, pero cuando ya se habla de un contexto musical se denomina los pusiris, en este caso las warmis pusiris, ¿no? Las mujeres que soplan instrumentos aerófonos. Y bueno, esta investigación yo la he empezado casi en los inicios de que he hecho música, porque cuando ya empezamos a hacer música con las chicas, música autóctona especialmente, nos han llovido bastantes críticas, ¿no? Algunos hasta misógenas, podría decir, ¿no? Y claro, nos han dicho que somos transgresoras de la música y de la cultura. Entonces, por esa situación también es que yo he ido rebuscando e investigando información. ¿Por qué nos dicen así? Pero si verdaderamente esto habrá sido así, tal cual como nos los mencionaba. Entonces es así que he ido buscando información, incluso he recurrido a las crónicas, pero lamentablemente los registros de las mujeres en la música son muy escasos, ¿no? Especialmente en nuestro país. Pero felizmente en los últimos años, especialmente en la década de los 60 y los 70, después de la Segunda Guerra Mundial, la emergencia de las mujeres y la investigación en torno a temáticas sobre la mujer, pues se ha ido, ha iniciado, ¿no? Con más fuerza. Sin embargo, la academia tradicional no tomaba en cuenta temáticas sobre las mujeres, y menos el tema musical, ¿no? Menos el tema de la música. Es así que desde la nueva musicología, ¿no? Joseph Kerman en Tim Carter señala, dice, la nueva musicología plantea una crítica a la musicología histórica que estaría atrapada en el positivismo y llama a hacer una crítica musical más humana, afirmando que nuestras historias son esencialmente un constructo actual y no una exploración objetiva y que está ligada al pasado, ¿no? Entonces, a través de esto, de la emergencia de la nueva musicología, emergen también nuevas mujeres investigadoras en Europa especialmente, y en Estados Unidos, que plantean que las mujeres y la actividad de las mujeres debería ser visibilizada a través de la música y a través de la investigación, pero también desde una línea más social, más humana. Es así que McClary, por ejemplo, señala como la deconstrucción de la teoría musicológica como lenguaje que construye y propone alternativas como los estudios respecto a temas como la mujer en la música, enfocado a la ausencia de la misma, poniendo en evidencia que ni la ciencia ni la historia no había tomado en cuenta a las mujeres, ¿no? Por el predominio etnocéntrico, teocéntrico y androcéntrico. Y además propone ella, como les decía, humanizar la investigación desde una mirada integral, ¿no? Y que la investigación tenga distintas variables, ¿no?
en este caso, el estudio de la música. Entonces, lo que también Henrietta afirma, dice, ¿no?, que sucede que algunos estudios realizados por los varones son vagamente abordados, porque claro, la investigación siempre lo han condicionado y la investigación respecto a las mujeres ha estado supeditado al criterio de los varones, que no es lo mismo que una mujer pueda escribir desde su propia experiencia, ¿no? Entonces tampoco era como una forma convenenciera de no develar ciertas cosas y develar ciertas cosas, ¿no? Entonces, es por eso que yo he recurrido metodológicamente a la memoria oral. Y es así que también en Europa también surgen las investigaciones respecto a las mujeres en distintas temáticas, no solo en la música, desde la memoria oral y la construcción histórica de las mujeres, ¿no?, en distintos contextos. Y es así que además también yo he recurrido a una investigación situada y reflexiva, ¿no? Y bueno, voy a volver a la pregunta, ¿por qué tocar? ¿Por qué ser Pusiri? ¿Y por qué no ser Pusiri? Warmi Pusiri. ¿Y por qué? Otros dicen, puedes tocar, pero no debes tocar, ¿no? Entonces, con estas interrogantes, yo he podido encontrar ciertos elementos que pueden tal vez desmentir en ciertos momentos de la historia, pero voy a mostrar algunos datos que he encontrado respecto a las mujeres, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la época de la prehistoria, ¿no?, y aquí ustedes pueden ver una imagen de Venus, de una mujer Venus que hace la demanda de estar soplando lo que ahora nosotros conocemos como un pututu, ¿no? Pues un cuerno que está soplando. Este es uno de los hallazgos que señala o que devela que las mujeres hemos estado vinculadas a la música desde la prehistoria. ¿Cómo lo cambio? Quiero cambiarla. Ya. Luego, las mujeres aquí tocando el címbalo, ¿no? Esto es de las culturas de Cartago, las culturas antiguas, ¿no? Estos son elementos que se han encontrado, ¿no?, y que también devela que las mujeres, dice también que algunas mujeres tocaban las flautas, ¿no?, la lira, el címbalo. Aquí. Y bueno, cuando hacemos una referencia de la época antigua, tenemos que referirnos también a las musas, quienes son, que desde ahí precisamente viene la historia de la mujer y la música, y que desde ahí también la mujer está muy ligada a la música, ¿no? Por eso se habla actualmente de las musas que inspiran, ¿no? Y había especialistas, ¿no? Calipe, la música que estaba dedicada a la poesía, a la historia, a la poesía lírica, Euterpe, ¿no?, sobre la música y la flauta. O sea, ya tocaban, las musas tocaban la flauta y otras sobre el teatro, la historia, ¿no? Aquí podemos ver, ¿no?, en la mitología griega, la musa da origen justamente también a la música. Aquí podemos ver que la mujer está muy ligada al arte, a la música, ¿no?, en los tiempos antiguos. Y en el contexto de la precolonia, dentro de nuestra historia, aquí hay evidencias también que las mujeres tocaban, ¿no?, en la época inca, las taquiajlas, pero además se conoce, y según las crónicas, señalan Rostorowski, Silverblatt, y en las crónicas de Murúa, Guamampoma, como aquí vemos,
afirman que el ser músico tenía un estatus de nobleza, ¿no? Además que el tocar instrumentos o el cantar tenía cierto estatus, que además las escogidas en los ayahuasis llegaban a tener cierto estatus social dentro del imperio incaico. Entonces, no cualquiera podía ser músico también, pero que también a estas mujeres que tenían ese talento, como participaban en procesiones, en rituales y todo eso, entonces ellas tenían un lugar, pero además les otorgaban tierras, porque la música de esas épocas estaba ligado a la ritualidad. Entonces ellas tenían un cierto estatus social que el Inca también le otorgaba. Aquí podemos ver también, Waldemar Espinosa habla de las mujeres escogidas, ¿no?, que tocaban. Pero alguien me decía, pero en Guamampoma no hay mujeres que soplan. Seguramente no lo ha ilustrado. Más adelante les voy a mostrar algo más interesante, ¿no? Entonces, bueno, aquí, como les decía, la música en la época preincaica, la mujer estaba muy ligada a la ritualidad. Las tierras que el Inca le otorgaba estaba justamente para el sustento del alimento para la población de entonces. Y la mujer, su tarea era que las producciones salgan, que las buenas producciones salgan. ¿Y qué tenían que hacer? Cantar, tocar y hacer que las producciones salgan bien para que haya buena comida en el imperio. ¿No? Aquí también vemos otra ilustración de Guamampoma. Entonces, vuelvo a reiterar, la mujer cumplía roles fundamentales dentro de la sociedad inca, que estaba muy ligada a la ritualidad, que estaba también vinculado al sustento alimentario, pero también económico del imperio inca. Y como les decía, lo que he podido encontrar, además en los últimos años se ha hecho excavaciones arqueológicas donde se ha encontrado una tumba, ¿no? Se asume que ha sido es una tumba de una mujer que estaba dedicada a la fabricación de estos instrumentos musicales, de cerámica y de huesos también, ¿no? Que habría sido una mujer de carácter de una élite noble, ¿no? Y que estas flautas la autora señala, ¿no?, Castillo Rengifo, señala que esta mujer ha podido ser de una élite que fabricaba, pero además era instrumentos rituales también. Otro dato que yo he podido encontrar en estos últimos años es de un investigador que es Rodrigo Kovacevic, él es un chileno que ha hecho investigaciones arqueológicas, pero está muy ligado, habla él sobre las sonoridades y todo eso. Y él ha encontrado este silbato, ¿no?, que es de cerámica, que está cerca, ha sido encontrado en Tiahuanacu, ¿no?, en el desierto de Atacama. Y él afirma que es un instrumento ritual. Este instrumento se sopla, ¿no? Ahora bien, ¿por qué las mujeres, entonces, si según estos datos hallados desde la arqueología, han podido, si bien podían tocar instrumentos, cantar y todo eso, ¿cuándo y cómo es que han dejado de tocar o por qué? La colonia ha sido algo que ha arremetido fuertemente contra las mujeres, y no solamente en la llegada de los españoles, ¿no?, sino en Europa ya había habido una política de expansión de la religión católica, donde prácticamente se estaba reconfigurando y repensando en los roles de los varones y de las mujeres. Entonces aquí lo que hacían la Iglesia Católica es normar
los roles de las mujeres, tanto de los varones como de las mujeres. Y muchas mujeres han hecho estudios sobre la caza de brujas, la extirpación de las idolatrías, ¿no? Pero en nuestro caso particular, Dubiols señala y dice que ha habido una suerte de extirpación de idolatrías, pero además se ha prohibido que las mujeres vayan a las huacas y hagan rituales, y claro, los rituales, como les decía, estaba ligado a la música. Entonces prácticamente se ha prohibido a las mujeres realizar música y más aún los ritos, ¿no? Y además sobreponiendo a estos lugares, a estas huacas, imágenes católicas, ¿no? Entonces, es así que los concilios, o hemos dicho, sí, las reformas toledanas, prácticamente es ahí donde se ha perseguido a las mujeres, quienes hacían música, quienes hacían rituales, y es por eso que también la sociedad andina se ha ido reconfigurando en su imaginario, ¿no? Como decíamos, si bien en algún momento de la historia la mujer ha tenido un rol importante dentro de un rol importante en entorno político, incluso social y ritual, las mujeres pasan a un plano mucho más, se podría decir, doméstico, ¿no? Y encubierto también. Y como les decía, vuelvo atrás, aquí en Guamampoma vemos esta ilustración, son las sirenas. Las mujeres, las sirenas, pero en Europa también se habla de las sirenas y están muy ligadas el agua con la música. Y aquí se ve como una aparición de mujeres en este lugar, ¿no? Y en este otro lugar, en esto aquí ya vemos, ¿no?, a mujeres tocando ya instrumentos de cuerda en un espacio de agua, ¿no? Entonces, ¿por qué también los colonizadores perseguían? Y también por qué ya se habla de que estos lugares para la cultura andina han sido sagrados, porque desde ahí sale la inspiración de la música. Y se asociaba a las mujeres, ¿no ve? A los sirinos, las sirenas y los sirinos, otros le dicen. Entonces se asume que estos espacios son demoníacos, son del demonio, son donde viven los seres malignos, ¿no? Eso asume la religión católica, pero para la cultura andina estos lugares de agua, estos lugares de agua son sagrados, ¿no? Además es parte de la mitología, de donde emerge la música, de donde sale la inspiración de la música. Entonces, como se hacía rituales femeninos y todo eso en estos lugares, entonces es así que se asumía que todo esto estaba ligado a lo demoníaco, es decir, las mujeres, ¿no? Perdón. Bueno, y aquí podemos ver ilustraciones cómo los españoles han ido adoctrinando, ¿no?, a los indígenas, y aquí cómo se ha ido ya prácticamente criollizando la música y todo eso, ¿no? Aquí vemos una mujer que está soplando su pusaña. Entonces, si puede soplar la pusaña, claro que tiene un sentido. Y alguien decía, la pusaña se sopla hacia adentro, está avivando el fuego. Bueno, antes de pasar a esto voy a explicar el soplido, ¿no? El soplido. Y dicen, esta diferencia, el soplar el instrumento, dicen, es soplar afuera, y el soplar el fuego, el fogón es adentro. Pero hay una suerte como de querer condicionar también ciertos roles que ha estado ejerciendo la mujer a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, ¿cómo es que surge la mujer y cómo es que ha cambiado en estos últimos años su rol? La mujer, en primer lugar, ha empezado cantando,
en el ámbito de la música criolla, en el ámbito de la música popular, desde los años 40, desde los años 50, ¿no? La mujer empieza con el rol de cantar como tríos, ¿no? Y posteriormente, en los años 60, aparece las corimactas como uno de los grupos musicales autóctonos, ¿no? en Oruro. Pero claro, vemos aquí dos varones también, o sea, no era netamente femenino, pero sí hay una mayoría de mujeres que están participando, ¿no? Y en el ámbito folclórico, ya aquí empiezan a introducirse, ya se comienza a conformar en los años 80 y 90 los grupos de música criolla, ya con participación de mujeres quenistas e intérpretes de la zampoña. Y aquí vemos los grupos femeninos de música autóctona, netamente femeninos. Estos grupos femeninos han surgido en los años 90 en el taller Araui, en el taller de música popular Araui, justamente con la idea de querer introducir a la mujer en este ámbito musical. Claro que ha habido cuestionamientos muy fuertes por este hecho, como les explicaba, que si soplan y no soplan, ¿por qué no soplan? Y que hay una suerte de transgresión a la cultura y todo eso. Pero la realidad es que ya prácticamente, quizá por influencia de esos grupos desde los años 60 y también de los años 90, ahora actualmente podemos ver ya casi con normalidad mujeres intérpretes de instrumentos de viento en Bolivia, en Sucre, en Cochabamba, en Potosí y en otros países también vecinos que están fuertemente interpretando la música autóctona. Obviamente tenemos que hablar de los contextos. El contexto de las comunidades es muy distinto a los contextos urbanos. Entonces, el contexto urbano ha permitido a las mujeres abrirse espacio dentro del ámbito musical. Obviamente estos grupos ya tienen un carácter mucho más artístico, ¿no? Más performativo, si se puede decir así, que es totalmente distinto la música en las comunidades, que tiene otro carácter, otro sentido, ¿no? Bueno, finalmente, sí, finalmente, McClary dice, ¿no?, que la música puede subvertir las identidades, ¿no?, las identidades y reconfigurar el imaginario sonoro, en este caso el imaginario sonoro de la interpretación de las mujeres en la música, ¿no? Pero además estas mujeres, como los otros grupos también de música criolla, han ejercido su propia representación, su propia interpretación y su propia performatividad en el ámbito de la música folclórica y en el ámbito de la música autóctona. Muchas gracias. Bueno, Judith, muchas gracias por la exposición y ahora invitamos al público para que puedan hacer alguna consulta, una pregunta. Ya no voy a poner el audio. Bueno, entonces, tenemos allá una pregunta, por favor. Buenas tardes. En la exposición hiciste una pregunta que no sé si no escuché, quizá la puedes reiterar, la respuesta de por qué ser Pusiri y por qué no ser Pusiri. Pregunto porque ayer había una ponencia que nos decía que las mujeres en algunos lugares se decía que era mejor que canten, que no toquen, porque su voz quizá conectaba más, ¿no?, con la tierra. Entonces, quizá no sé si esa pregunta va por ahí o iba por otro lado. Sí. El hecho del soplar, con los datos que yo he encontrado, yo asumo que es un tema de contextos, ¿no?, pero además de procesos de la historia. Como bien decía, las mujeres han ido ejerciendo roles en un momento de la historia y han ido cambiando sus roles también. Y cuando hablo del Pachacuti, quiero decir, si en un momento de la precolonia las mujeres tenían un rol fundamental en la música, y en un momento de la colonia y de la república prácticamente no se habla de la mujer, pero en este nuevo tiempo sí.
Entonces yo hablo de ese Pachacuti de las mujeres o ese nuevo tiempo donde las mujeres tocan e interpretan instrumentos, pero desde distinto contexto, en un contexto urbano, que tiene otra característica. Bueno, Judith, ya, Huguito, por favor, bien concretito, ya Sí. estamos al fin. Gracias, buenas tardes, mi nombre es Hugo Fernández. Bueno, la pregunta es, Judith, si has encontrado alguna evidencia de que hagas referencia a tu título. Tú dices mujeres sopladoras, pero cuando nos muestras los trabajos, las figuras de Guamán Poma de Ayala, todo aquello, nos muestras más instrumentos idiófonos y cardófonos, pero no nos muestras ningún instrumento aereófono. Entonces, si hay, digamos, alguna evidencia que hayas encontrado para justificar de que sí las mujeres soplaban antes. Aparte de la ocarina, por si acaso, por favor. Aquí está una evidencia de lo que decía hace un momento, ¿no? Que podría ser un hallazgo de tumba de una sacerdotisa y además constructora de instrumentos, ¿no? En la cultura caral, en Perú. Bueno, pues muchas gracias, Judith. Muchas gracias. Un fuerte aplauso. Invitamos a Edwin Vilca Gutiérrez. Es egresado de Comunicación Social de la Universidad Mayor de San Andrés. Trabajó en la radio Chuquisaca Contemporánea en programas dedicados a la música rock y al canto latinoamericano. Dirigió cortometrajes de ficción, Soplando al Viento, que ha sido un primer premio de Amalia Gallardo, La Ilusión Vagabunda y el documental Zapana, El Silencio de la Piedra, entre otros. Tiene dibujos a lápiz y tallado en madera, realiza investigaciones sobre memorias históricas, fotográficas y contenidos antropológicos dentro del ámbito comunicacional. Él nos expondrá la canción social. Edwin tiene la palabra. Buenas tardes. Esta es una extensa investigación sobre trabajadores de la cultura popular desde la música. Se ha recogido mucha información durante muchos años porque la historia oficial no habla de los personajes más progresistas y que más han aportado a la historia de la música popular y en este caso a la música popular de compromiso social. Benjo Cruz. Benjo Cruz Cordeiro Ponce nació en La Paz. Él es boliviano. Muchas veces la gente dice que confunde, piensa que es argentino, pero en realidad más que boliviano él es latinoamericano y de los grandes expositores de la música y del canto libertario. Una vez que él terminó la secundaria se trasladó a la Argentina y en la Argentina él fue a estudiar medicina a la Universidad Nacional de La Plata. Allí él se vinculó rápidamente a la actividad cultural, conoció a mucha gente y estuvo muy cerca de Rodolfo Molinari, del grupo Vocal Tiempo, y fue parte de la Nueva Voz Folclórica. Era un grupo activo que trabajaba en la ciudad de La Plata. Benjo Cruz también fue un aplicado lector. Él leía bastante y conoció la literatura especialmente el libro Martín Fierro. De ahí él se identificó con el gaucho Cruz, que fue su amigo directo, compañero de Martín Fierro, y de ahí viene el nombre Benjo Cruz. En los años 60 en la Argentina, esto es algo que no hay que olvidar, surgió el movimiento del nuevo cancionero. Ahí especialmente hay que destacar la figura de Armando Tejada Gómez, Francia, Oscar Matus y Mercedes Sosa. Fueron ellos los que hicieron gran influencia en toda Latinoamérica. Todo ese legado recogió Benjo Cruz y trajo a Bolivia. En Argentina también Benjo Cruz conoció a su compañera de vida, Elvira Cascarado. Con ella tuvo un hijo, Martín Lucas. Benjo Cruz retornó a Bolivia el año de 1968 y empezó a dar conciertos en Yancanú, que era un espacio cultural, una especie de discoteca, Las Peñas Tiahuanacu, Coritica, en los estudios de Radio Méndez y en el Paraninfo de la Universidad Mayor de San Andrés.
Muchas personas recuerdan hasta hoy la prestancia de su presencia, la claridad de su voz y la profundidad de su mensaje. Él se presentaba con traje y con corbata, y encima usaba un poncho rojo con flecos negros. Rápidamente logró conformar, llegando a Bolivia, un grupo que lo acompañó y con ellos grabó sus fonogramas. Ahí tenemos que citar a César Espada, Marilú Vidaurre, Teresa Cárdenas, Jorge Cervantes. Ellos le acompañaron a Benjo Cruz. Hay una película documental muy importante que se llama Al grito de este pueblo, 1972. Fue dirigida por el documentalista Humberto Ríos. Él es de Sucre, pero muy poca gente lo conoce. En Argentina es mucho más conocido que en Bolivia. En esta película documental, Benjo expresa su participación política en esos años álgidos de los años 70. Y también canta los versos del poeta Jorge Calvimontes sobre la masacre de San Juan, que se realizó en junio del 67. La masacre de San Juan, aquella agresión militar a los campamentos mineros por expresar su solidaridad a la guerrilla de Ñancahuazú. La casa fonográfica Lira publicó 2 discos LP de Benjo Cruz, que incluyen canciones del acervo boliviano. Ahí está La Chasca, un bailecito. Pilcomayo es una cueca que canta en quechua. Considero que tal vez Benjo Cruz tenía ascendencia quechua porque su madre era de Sucre. Solamente se puede cantar aquello que lo sientes, que lo vives, que lo tienes en el corazón. Por eso cantó en quechua Benjo Cruz. Está también El hijo del piriquiñero, una canción de Alfredo Domínguez, lo que nos demuestra que Benjo Cruz conocía muy bien la canción boliviana que estaba pasando en esos momentos. También hay bastantes temas del folclore argentino. Está música de Atahualpa Yupanqui, de Eladia Blázquez, de Gustavo Leguizamón y de Armando Tejada Gómez. En ese tiempo la crítica no estuvo ausente al canto de Benjo. Óscar Peña Franco, periodista, escribe: el arte tiene que estar definitivamente comprometido con el proceso de liberación nacional, sobre todo las expresiones artísticas que se nutren del folclore, porque éstas provienen del pueblo y a él tienen que volver. El canto de Benjo Cruz tiene el coraje de cumplir esta misión. Jorge Mancilla Torres, que en ese entonces era radialista y escritor, dice: el pueblo quiere sinceridad y cree en la sincera palabra de Benjo. José Prats, jesuita y miembro de Derechos Humanos, afirma: una patria nueva solo la hace el pueblo, una iglesia nueva también. Ese pueblo que comprende a Benjo, que canta con él, que así se da cuenta de ser pueblo y de ser iglesia. Y es cuando el pueblo deja de escupir sangre, solo entonces cuando empezamos a encontrarnos con Dios, que es Dios solo de pobres. En julio de 1970, Benjo Cruz escribió un poema, Coplas de un jardinero. Un verso dice: hoy cambio de profesión, de cantor y guitarrero paso al monte y a la acción, mas creo que mi guitarra no ha de podrirse en su estuche, alguno habrá de pulsarla, no ha de faltar quien le escuche. Posteriormente, Benjo se llamó Casiano, ese fue su nombre de guerra, y labró este nombre sobre una moneda y la colgó en su pecho, y consecuente con sus ideas, se incorporó a la guerrilla de Teoponte, en el norte de La Paz. Fueron 67 personas, jóvenes universitarios en su mayoría, que retornaron a las montañas siguiendo las huellas de Ernesto Che Guevara. Cuando terminó la guerrilla en septiembre de 1970, muchísimas personas representantes de la iglesia, artistas y amigos de las víctimas, reclamaron los cuerpos de sus familiares a través de grandes manifestaciones y una masiva huelga de hambre. Entonces, recién se devolvieron algunos cuerpos y un masivo entierro recorrió las calles de la ciudad de La Paz, cantando canciones, gritando consignas, y la imagen de Benjo Cruz llegó hasta el cementerio general. Aquí se pueden observar, estos son 2 pequeños extended plays. Este es el segundo disco de Benjo, Grito del Pueblo. De esto vamos a conversar.
Benjo Cruz en Teoponte fue herido, asesinado y después desaparecido. Él todavía se encuentra en las montañas, pero su canto y las letras de sus canciones permanecen vivas en la memoria del pueblo. Muchísima gente lo conoce, no solamente las personas de los años 60, 70, sino hasta las nuevas generaciones que también interpretan sus temas. El primer long play de Benjo Cruz lo publicó la empresa fonográfica Discolandia. Se llama A su pueblo. Este long play tiene grabaciones registradas en vivo. Especialmente está Viva mi patria Bolivia. Esta versión es única, no hay alguien que la cante con tanta garra, con tanto brío. Este tema pertenece a Apolinar Camacho. Está Camba Taitetú, de un compositor cruceño, Carmelo Guzmán. Y hay varias canciones de autores argentinos. Vidala del Nombrador, de Jaime Dávalos y Eduardo Falú. Voy a quedarme sin dueño, de Zárate y Benjo Cruz. Samba para decir adiós, de Rodolfo Jiménez. La muerte del Chacho, de Félix Luna. Carpas de Salta, de Juan José Solá. Y Bandido, que es una composición del chileno Patricio Mans. Este es el segundo fonograma de Benjo Cruz, es la contratapa. En este segundo long play llamado Grito del Pueblo, de 1970, este es un disco póstumo que fue publicado por su compañera Elvira Cascarado. Ella recogió las canciones que él cantaba en el Paraninfo de la universidad, en Radio Méndez, o alguna grabación que tenía algún compañero o amigo, y casi formando un relicario fue conformando este disco. Este disco circuló en Bolivia con una tapa blanca, esto para eludir la censura, la represión y la ignorancia. Grito del Pueblo fue grabado en el sello Campo. El sello Campo era un sello independiente. Aquí grabaron Los Jairas y también grabó sus discos Savia Nueva. En esta contratapa hay un texto de su compañera Elvira Cascarado, en este caso Elvira Cascarado, viuda de Cordeiro, y dice lo siguiente: te habríamos querido vivo, de pie, con tu poncho enorme, tu melena gritona y tu voz de hombre. Te habríamos querido vivo, libre, trovador rebelde, sembrador de fe, de fuerza y esperanza. Tú, solo tú sabes dónde cantaste tu canción con toda el alma y hasta dónde tu alma mismo quiso ser una canción. Voz de montaña rebelde, guitarra proletaria hecha fusil. Nunca terminaremos de sufrir tu muerte, pero es tu vida, tu canto, tu pasión, tu amor, lo que invita a vivir y seguir luchando. Ese es el texto que le dedicó su compañera Elvira, que llegó a La Paz para el entierro simbólico del cantor del pueblo. Y en esos momentos había una multitud que llegó hasta el cementerio y llegó con la imagen enorme de Benjo Cruz, él tocando su guitarra. Y Elvira cuenta que la gente le pedía algo más y tuvo que sacar los flecos del poncho y empezó a repartir los flecos de color rojo y negro. En este disco, el segundo disco, Grito del Pueblo, Benjo recita poesías y recita muy bien. Aquí se nota que él conocía la literatura boliviana de ese tiempo. Hay 3 poesías de escritores bolivianos. Está Tienes que oírme, de Mari Monge Landívar, un poema dedicado a los mineros. Pero eran otros mineros, no los mineros que ahora conocemos. La Casa de la Libertad, escrita por Pedro Chimose, y Fusil Garant, de un destacado literato, Héctor Borda Leaño, que escribió bastantes poesías sobre los mineros. También está El Bienaventurado, Furia, La Veleta y el Viento, de Armando Tejada Gómez, y Canto a mi América, del peruano Nicome de Santa Cruz. Las canciones que están en el segundo disco, Grito del Pueblo, son La Guerrillera, de Nilo Soruco, y aquí está presente su hija Semlia, que nos está acompañando, y también está presente Nilo, ¿no? Otros temas son El Grito, de Alfredo Rubio y Jorge Cumbo, La Vuelta de Obligado, de Miguel Brasco, Canción para mi América, de Daniel Bigletti, Guarda en la Luna, de Jorge Luis Piró,
y gritando esperanzas y tonadas para Manuel Rodríguez. Esos son algunos datos que se han recogido sobre la vida de Benjo Cruz. En el sur, en Tarija, por estos años también surgió otro grupo, los Montoneros de Méndez. Fue en abril del 67, el 15 de abril del 67, que se presentan por primera vez como los Montoneros de Méndez, una agrupación conformada por maestros rurales, en su mayoría progresistas, de vanguardia. Este grupo incorporó violines, instrumentos tradicionales de Tarija y voces femeninas. Ahí estaban Císcar Gálvez, Luis Aldana, Hugo Monzón y la gran cantante Norma Gálvez. Nilo Soruco fue invitado a ser director de esta agrupación porque tenía una elevada conciencia social. Los Montoneros de Méndez en su extensa vida lograron tener 50 años de vigencia. Ahora hablando un poco de Nilo. Nilo a los 13 años compuso su primera cueca, dedicada al río Guadalquivir. En 1948, a los 21 años, ingresó a la Escuela Nacional de Maestros de Sucre, donde egresó como profesor de educación musical. Posteriormente, con la Revolución de Abril de 1952, se produjo un ascenso de las masas y se fundó la Central Obrera Boliviana y las centrales obreras departamentales en cada departamento. Nilo se incorporó entonces al sindicato de maestros y fue elegido delegado ante la Central Obrera Departamental de Tarija. De ahí en adelante, Nilo Soruco siempre va a estar vinculado al sindicalismo de los maestros urbanos, ¿no? En 1953, su compañero, su amigo y su hermano del alma, así él lo consideraba, Óscar Alfaro, le impulsó a ingresar al Partido Comunista de Bolivia, y su tarjeta de presentación de Nilo fue otra cueca, bandera roja. Nilo Soruco y Óscar Alfaro fueron un inusual y productivo dúo creativo. En el año de 1971 se organizó una gira internacional de los Montoneros de Méndez en el Festival Mundial Melodías de Verano de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En esta gira dieron conciertos en varias ciudades de la Unión Soviética, hasta que llegó el 21 de agosto de 1971, con el golpe fascista de Banzer Suárez contra el gobierno del general Juan José Torres. Nilo Soruco, como secretario ejecutivo de los Maestros Urbanos de Bolivia, retornó y entró en la clandestinidad y fue perseguido hasta que cayó preso en septiembre de 1973. Fue torturado criminal y brutalmente por la represión del fascismo criollo de Banzer. Fue encarcelado 1 año en la cárcel de San Pedro y posteriormente fue expulsado a Venezuela en 1974. En la cárcel le permitieron tener su guitarra llamada Perseguida, clandestina y después exiliada. Con esta guitarra escribió en el pentagrama sus canciones populares y escolares, con el título que se puede apreciar en la imagen, Amancayas del Camino, canciones para la niñez, adolescencia y juventud de mi pueblo. En este texto están esos temas escritos en pentagrama, están las letras y está la autobiografía de Benjo Cruz. Se habla de Benjo, pero aquí es la palabra, es Nilo Soruco quien habla de cuenta su historia, parte de su historia. Nos queda 3 minutos. En los 7 años de dictadura bancerista, muchas personas fueron detenidas, asesinadas. En ese tiempo los montoneros se encontraban en Chile y allí el sello DICAP publicó un disco. De ahí hay un tema que se incluyó en una película de Jorge Sanguinés. Posteriormente, con la apertura democrática, en 1978, Nilo Soruco retornó a Bolivia y con él retornó La Caraqueña, esta canción que en tiempos de dictadura circulaba en cassette, que fue parte de la resistencia antifascista. En 1979, Benjo Cruz dio un concierto en el Panainfo de la universidad y se solidarizó con el padre Luis Espinal, que dirigía el semanario aquí. Él decía: es una obligación moral para todos los grupos progresistas prestar su apoyo a este semanario popular.
Nilo Soluco compuso más de 250 canciones plenas de contenido popular, canciones infantiles que siempre hablan de justicia. Él integró muchos grupos musicales. Su divisa fue canto y combate, hasta lograr la liberación nacional. Yo no estaré allí, pero mis canciones acompañarán la victoria. De otro grupo que voy a hablar brevemente, Savia Nueva, un grupo muy importante, empezó en 1974 con Carlos López y Gerardo Arias. En el 76, Carlos López conformó con Jaime Junaro el dúo Savia Nueva. Ellos publicaron 3 discos, Deja la vida volar, El Cóndor vuelve y Paloma quiero contarte. Los títulos del primer y el tercer disco son canciones de Víctor Jara. Ese fue su homenaje a Víctor Jara. Hace algunos años César Junaro le dedicó un concierto a Víctor Jara, a propósito de recordar los 50 años de este gran cantante chileno. Algunas palabras sobre Carlos López, ¿no? Carlos López viajó un tiempo a Canadá y ahí empezó su canto vital. Él es un legendario trovador que un tiempo mantuvo una pausa, pero que retornó con un canto más filosófico, más reflexivo. La calidad y la garra en la guitarra y el canto permanecieron. Con la colaboración de su amigo Carlos Cordero logró publicar varios discos. Él compuso varios temas dedicados a su querido Potosí. Fue parte de Música de Maestros. Muchas veces lo vi en los homenajes dedicados al padre Espinal, a Marcelo y a los compañeros del 15 de enero que fueron asesinados en 1981. Y también tenemos que hablar de Jesús Durán, ¿no? Jesús Durán, un gran compositor, cantante chuquisaqueño. Él empezó por los años 75 con un grupo llamado Illari que cantaba música latinoamericana. Posteriormente, en el 84, juntamente con el Taller Araui, grabaron un disco que habla sobre la geografía humana y sobre el paisaje de Bolivia. Es un viaje, Explicación de mi país se llama. Posteriormente hay otro disco muy importante de 1989 que se llama El Repatriado. Quizás es uno de los discos más redondos, más completos de Jesús Durán. Y hablando un poco de Matilde, que es una persona que igual ha contribuido bastante al canto social. Alguna vez ella dijo que de niña, de joven escuchaba, como a los 15 años, Atahualpa Yupanqui. Ese fue el impulso que le decidió a ella a ser cantora. Posteriormente, por los años 79, Matilde, cuando vivía en La Paz, lo vio a Marcelo Quiroga Santa Cruz en la televisión. Ella decía, no podía creer que hubiera una persona así en la política. Era un hombre extraordinario. Era necesario conocer a esa persona porque yo estaba buscando un guía. Lo busqué para conocerlo y creo que me ha hecho muchísimo bien en la vida. Llegamos a conversar y a trabar amistad. Ellos juntos compusieron el himno del Partido Socialista I. Marcelo fue el autor de la gran parte de la letra y Matilde puso la música. Ese himno quedó registrado en un cassette. Hace algunos años Matilde canta una canción que se llama La Luz Ideal, que está dedicada a Marcelo. Esa canción la conoció Marcelo y le gustaba mucho. Matilde también tiene 2 poemarios inéditos que hablan sobre esa época, Los dardos heridos y Otoño de aglomeradas despedidas. Matilde también conoció al padre Espinal porque ella publicaba en el semanario Aquí sus poesías. Alguna vez ella cuenta que escribió un tema, pero que le cuesta mucho volverlo a cantar porque ella recuerda y le produce mucho dolor. Pero, sin embargo, tiene poesía dedicada también al padre Espinal. Edwin, ya se cumplió el tiempo. Sí, lo último. 2 grupos que tenemos que destacar también son Richari, que está cumpliendo 30 años de vida, y otro grupo importante, Sobrevivencia. Ellos surgieron del Taller Araui, ¿no? Ahí está la importante figura de Ricardo Campos e Ivonne Campos de Richari. Y también, para terminar, no hay que olvidar, digamos, algo más contemporáneo.
el cantor Abraham Bojorquez, de Ucamau-Ique. Él pertenece a estos últimos 20 años que ahora se cumplen desde el 2003, de las rebeliones del febrero de 2003. Ahí está el canto de Abraham Bojorquez. Es un breve resumen de una historia que en realidad debería ser mucho más larga. Muchas gracias, Edwin, por esa recopilación historiográfica de la música social, de la canción social, y pues si alguien tiene alguna consulta, sea algo puntual. Aquí adelante. Gracias, Edwin. Sobre todo para nosotros que somos, yo soy setentera, y parecería que hoy, ya bajo la mirada de jóvenes, esta música representa únicamente a una izquierda nostalgiosa y que hoy ya no tiene ningún sentido. También tomando en cuenta que hoy se entiende mucho por música popular, aquella que llega y se difunde más, y gracias a la tecnología. Yo tengo la idea de que la música popular, en el tiempo que se dé, es más bien la que interpela al poder. En ese sentido, yo he extrañado, por ejemplo, la referencia a Luis Rico, que está vivo todavía, y también a Jenny Cárdenas. Mi pregunta puntual: si tomamos ese concepto de música popular como interpeladora del poder, ¿qué figuras en el canto popular urbano tú destacarías en este momento? En este momento podemos hablar de Richari, sobre vigencia, ¿no? Ellos ya son casi 30 años que están defendiendo y mantienen la vigencia de ese canto popular. Y últimamente, ¿por qué no volverlo a repetir? Digamos, la canción, el canto del hip hop libertario de Abraham Bojorquez, del grupo Ucamau-Ique, ¿no? Recién son 20 años y tal vez mucha gente todavía no lo conoce. Bueno, Edwin, realmente hay muchas cosas que podríamos consultarle, pero nos ha hecho esa recopilación historiográfica.